El rumbo de la tarde da inicio formalmente con don Georgie Rodríguez, don Rudy González y una servidora Olga Almanzar desde ahora y hasta las 7 de la noche con ustedes analizando lo que es información, nuestros comentarios y sus opiniones. Sean todos y todas, como dicen ahora, aunque todos, bienvenidos a este rumbo de la tarde, en estricto español. No, a mí no me meten eso de todo eso. Don, Yo estoy muy viejo. ¿Tú sabes lo que es que a esta altura del juego yo, con 74 que años, que yo estoy partido? No, hombre, no, por Dios. No, por Dios. Bueno, pues Elton John, pues él tiene cuarto y es famoso. ¿Cono yo? don Rudy González. Por Dios, buenas tardes, gracias Olga, a don Georgie que debe venir en camino. ¿Qué fue? ¿Le cogió el sueño, Georgie? No. ¿Eso no fue lo que tú dijiste? No, yo no dije no. Don Gracias, Georgie, Sandy. don Georgie, lo extrañamos. Ismael, ¿cómo están? ¿Cómo están las cosas? Gracias por preferirnos a esta hora. Nos dicen los poderosos, yo no sé por qué, pero yo me lo creo. Y como eso no es malo, yo lo que hago es que saco mollero y digo, sí, poderoso y qué. Eso no es un pecado. Pero hay una noticia local interesante, que es la noticia donde, dos noticias, una de ellas concluye el tema inicial, porque es una parte de ese tema, de la escogencia del Procurador General de la República y sus 7 adjuntos. Eso son la parte que le toca al Poder Ejecutivo. Ahora, a la nueva incumbente de la Procuraduría le toca seleccionar 7 adjuntos también. Y eso ya es una parte más interna de la propia Procuraduría, pero quedó zanjado este tema. Lo comentamos el viernes, cuando terminábamos el viernes de Bellonera, que en ese momento se anunciaba ya la elección de Jenny Berenice Reynoso como Procuradora General de la República para un periodo que debe ser evaluado a los 2 años, y ella sustituye a Miriam Germán, Procuradora por 4 años, a quien ella acompañó en la lucha contra el delito en República Dominicana. Ese es el marco general del tema. Eso es todo. Ahora, muchas versiones, muchos rumores de que la posposición que hubo del miércoles pasado para el viernes era porque el presidente tenía tantas presiones de que era fulano o perencejo. Y alguien me comentó, el presidente no durmió esa noche. Yo digo, por Dios. Pero a menos que fuera doña Raquel, porque ajá. Pues yo digo, por la gente. ¿Cómo que el presidente no durmió esa noche? Preocupado por el nombramiento de un procurador general, porque él tenía ya identificado desde hace mucho tiempo lo que iba a hacer. ¿O tú crees que fue que Miriam Germán de buena primera cogió un pique y dijo, me voy de esta, y armó un lío y había que salir huyendo a buscar un procurador? No, eso no fue así, por Dios. Pues la gente inventa cosas y es una novelita de vaquero y le pone efectos especiales. Eso de que no durmió en la noche, se le veía preocupado. Un disparate, por Dios. Aquí los presidentes de República Dominicana nunca se han preocupado por eso. ¿Tú sabes cuándo se preocupa un presidente? Cuando lo meten en un lío, que le mencionan que tu mujer, qué sé yo qué cosa, que tú tienes una querida, que tu hijo está metido en un problema. Cosas como esas, familiares, le puede preocupar como cualquier ser humano. Pero en la República Dominicana, el que es presidente es un dios. Señores, usted trajo un carro. Usted trajo un carro. Porque se lo vendieron barato en Miami. Y usted lo trae. Y usted llega con ese carro y le piden 250,000 pesos en aduana. Y usted dice, es que me van a partir. Pues yo pagué menos por el carro, por eso es lo que dice la cosa. Y para usted conseguir que les resuelvan eso, usted tiene que llegar con alguien hasta el presidente. El presidente llama y le dice al director de aduana, oye, pues Rudy González, amigo mío. No le dice, bájale, trátalo bien. Es una orden. Cuando tú vuelves te dicen, ¿cuánto es que tú quieres pagar? Pues así. Los presidentes resuelven todo. Los presidentes están en todo. Lo saben todo. Tienen acceso a todo. El poder presidencial en República Dominicana es ilimitado, con sus virtudes y defectos. Hay cosas y hay grupos de presión y hay estamentos dentro del mismo gobierno que tienen sus propias características y son grupos de presión. Y hay un congreso donde aparece un tipo que te dice 4 cosas y te arma un lío. Pero a final de cuentas el presidente tiene la última palabra. Pero eso no es Luis Abinader.
Eso es el régimen presidencialista que vivimos en República Dominicana. Señores, nosotros tenemos una separación de poderes. El primer poder del Estado, según el organigrama del Estado de República Dominicana, es el Congreso Nacional, como en la mayoría de los países, porque es el que hace las leyes, es el que nombra a todos los demás poderes del Estado y además es el que le toma el juramento al presidente y valida las actas donde salió ganó fulano de tal con la presidencia. Y te voy a decir una cosa. En esa separación de poderes, el presidente controla el Congreso porque le da los cuartos si le da la gana o no le da la gana. Controla la justicia, porque eso de la justicia independiente, eso es un mito. Hay un grado de independencia en que tú dices que el Procurador General de la República no tiene que darle cuenta al presidente si me manda a buscar preso a mí porque está en una cosa o lo que fuera. Vamos a suponer. O tiene libertad de acción para una serie de cosas. Pero hay otra cosa donde se consulta. Se consulta y eso de que no, el presidente nunca ha llamado a un procurador o nunca ha llamado a un presidente de la Suprema Corte de Justicia, a lo mejor no lo llama. Pues le dice, Rudy, ven del procurador, le dice que se esté tranquilo, que no le fuñan la paciencia a Giorgio Rodríguez, por Dios, que es amigo de nosotros, además de eso, que a mí no me da la gana de eso. ¿Y tú crees que eso no funciona? Y que eso no ocurre, que eso no pasa. O sea, entonces, eso es un mito. Y yo desde el principio lo conversamos la semana pasada. Y yo comenté eso mismo. Señores, es un disparate. Es un disparate. Si hubiese alguna situación de dudas o una situación que se haya producido por un imprevisto en el que el presidente de la República no tuviera el control de la situación y le estalla en las manos o desborda la capacidad total que tiene el presidente para resolver o dirigir una situación por un camino o por el otro, y te digo, bueno, posiblemente le haya quitado el sueño. Pues el sueño no, el cabeceo que le da uno después que come. Pero eso no fue lo que pasó ni en el caso de Jenny Berenice, ni en el caso de Miriam Germán, ni en muchísimos casos de lo que pasa en el país. Diga que no sabe a quién que va a quitar fulano o a Perencejo. A mí, cada vez que me hacen eso, yo digo, la gente no conoce el Estado dominicano y habla ese tipo de cosas. A mí me preocupa un discurso muy establecido respecto a ese tema. Yo escuchaba el otro día. Habla mucho que voy a beber café. Está bien, bébase su café. Yo escuchaba el otro día a una persona que entrevistaban en un programa de aquí, del grupo RCC Media, Ajá. un abogado, en donde le preguntaban el tema de lo que pensaba de Jenny Berenice en relación de si existía la posibilidad, que era una posibilidad bastante elevada, de que fuera la Procuradora General. Esta persona decía que era una mala decisión si se pensaba en Jenny Berenice como procuradora, ya que ella era una persona incontrolable. Y yo entiendo que en cierta forma, en ocasiones, el cerebro de la gente le juega en contra, o es que hay un laxus brutus en relación a decir cosas que evidencian un discurso de bambalinas. Porque hay gente que sabe que tiene que ser políticamente correcto y dice cosas para quedar bien, para decirlo tibiamente, pero cuando el cerebro tal vez, no sé si consciente o muy inconscientemente, revela ese discurso que para nosotros es como el políticamente incorrecto, lo que dice eso de fondo es todavía de más peso, porque lo que esta persona está diciendo implícitamente es que se necesita una persona a quien se te pueda controlar. Y a mí eso me preocupa, porque uno pensaría que un abogado en ejercicio entendería la diferencia entre una persona que tiene un criterio propio para operar y para manejarse, y una persona que como él establece, sea una persona manejable en un puesto tan delicado como el tema de la Procuraduría. Y ahí caemos en lo que usted establecía. Por ejemplo, ¿tú crees que Jenny Berenice es inteligente? Claro. Entonces no es incontrolable. Ya. Porque si tú eres inteligente, ¿cómo te vas a rebelar contra el poder que te coloca y te sostiene? Punto. El ABC, señores, de la vida. De la vida. Tú lo que puedes es tener. Porque yo he dicho 200 veces y lo voy a repetir otra vez. Bueno, lo repetí en mi programa hoy. Mi programa de televisión. Nadie es independiente. Yo tengo un ejercicio de 57 años en el periodismo. Y ocupé los más altos cargos como director de periódicos. Y tengo una experiencia. Yo no sé más que nadie de esto, pero nadie sabe más que yo. Y no es jactancia, pues por algo yo llegué arriba. Y por algo yo fui tantos años
un ejecutivo que dirigía medios. Y por algo yo tuve tantos años en el comité ejecutivo de la CIP, por ejemplo, y fui vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa, de una organización tan importante como la CIP, que tiene 1.492 miembros. Lo que te quiero decir con eso es que yo debo saber algo de eso. Y no es posible que yo diga y sostenga que nosotros los periodistas somos independientes. Eso es un disparate. Tú lo que tienes que ser es objetivo. Tú lo que tienes que ser es realista de lo que tú estás viviendo. Mira, nadie es independiente. Todo el mundo es dependiente de algo, de su esposa, de los hijos, del vecino, del amigo, del equipo de béisbol que te gusta, de la música que te apasiona, de las películas con las que tú disfrutas. Tú eres dependiente de algo en la vida. Pero la gente El hombre tiende a relacionar el tema del periodismo independiente con aquellos periodistas que no son políticos. Que no son políticos. Yo creo que eso sí es Pero posible. te voy a decir una cosa. ¿Por qué yo no puedo ser político? No Yo es que no pueda. yo lo que no debo ser es militante de una estructura política o de pertenecer o estar activamente en un proyecto político porque puede romper esa objetividad que yo tengo. Y que eso no te robe el cerebro, porque yo estoy de acuerdo con No, porque nadie le roba el eso. cerebro. Eso es que le roban el cerebro. Olga, no le roban el cerebro. Si tú eres inteligente, no te roba el cerebro. Tú dejas que tu cerebro se vaya para donde tú quieras. No, pero me refiero al tema. Me refiero al tema de que yo estoy de acuerdo con que un periodista debe ser objetivo y que estoy también de acuerdo en lo que usted dice de que existe la posibilidad de que un periodista con algún apego partidario pueda desenvolverse objetivamente dentro de su oficio. Pero la verdad es que cuando uno revisa, don Rudy, no es la norma. Óyete, yo era director de Última Hora. Uno de los brillantes periodistas de este país y analistas de este país escribía para nosotros sus columnas semanales. Ese periodista escribió sus columnas y me las llevó, como siempre lo hacía, adelantada incluso. Y yo vi las columnas y le dije a ese periodista, una persona brillante, amueblado, le dije, mira, tú tienes que entender que esto que tú estás planteando en tus columnas va en contra de lo que es la política de este medio. Porque tú estás acabando y diciendo cosas, y yo eso de que si tú puedes probar, no puedes probar, no, que tú no tienes forma de ratificar que es verdad, sino que es un decir sobre los propietarios de este medio y las empresas que sostienen este medio. Y esto es un medio empresarial. Yo te sugiero que tú puedes decir lo que tú quieras, pero no acuses a esta gente sin tú, así a la tonta y la loca. Él me llamó y me dijo, corrige tú lo que tú quieras. Y dije, no, yo respeto tu opinión. Si es uno de mis reporteros que está en la calle y escribe una información, yo tengo todo el derecho de corregirla, de quitarle, de ponerle y de no publicarla si no me da la gana. Yo soy el director. Yo no te corrijo una línea. Te los devuelvo y creo que tú debes ser prudente en la forma de tú hacer ese planteamiento. No te estoy diciendo que no lo hagas, pero no tienes que ser tan grosero, prácticamente le dije. No mandó las columnas a la semana siguiente y la otra de arriba mandó las columnas de nuevo. Y eran peores. Entonces yo le dije, mira, yo creo que tú, y me dijo, eso es lo que yo pienso. Digo, mira, te voy a dar yo tenía mi respuesta pues sabía que eso iba a pasar. Te voy a dar unos tips de esto y esto, que yo sé que está pasando. Y esto, de las empresas en las que él trabajaba. Y de la que él era asalariado y hasta socio, por así decirlo. Yo creo que tú debes escribirte algo de eso. ¿No te parece? Y me dijo, ¿cómo tú quieres que yo escriba eso? Digo, ¿y cómo tú quieres que yo publique esto? Entonces, hay un grado de independencia, pero también un grado de prudencia y de respeto. Si yo trabajo
para un medio empresarial. Los periódicos y el ejercicio periodístico está asignado por un medio empresarial. Yo tengo que respetar, por lo menos tengo que respetar lo que es la estructura empresarial del sitio donde yo trabajo. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto con No, ese no, planteamiento. te digo. Y eso no violenta mi independencia, sino que no afianza mi prudencia y mi forma de ser objetivo. Ahora, si tú me dices a mí que a este señor, dueño de la empresa, le metieron un expediente y hay 4 videos porque lo encontraron con un muchachito haciéndole el amor, violando a un niño, te estoy poniendo lo bajo ese cable. Tú no tienes una de 2 alternativas. O publicar lo que se hizo. O renuncia. O renuncia. Entonces, ¿por qué tú optarías de renunciar o publicar lo que se hizo? Ahí está lo que se llama, se ha hecho muy popular y muy famoso ahora, la famosa cláusula de conciencia. Entonces tú ejerces tu cláusula de conciencia. Yo creo que también... Y yo creo que tú no pierdes ni la objetividad ni te declaras independiente. Yo creo que ahí tiene que ver con la definición que uno tenga en relación a su ejercicio y cómo uno decide ejercer. Yo creo que es algo ya como en el rango de la cláusula de conciencia, como usted dice, pero yo también tengo que remitirme a la definición del oficio. ¿Qué es ser un periodista? Estoy totalmente de acuerdo. Lamentablemente, para bien o mal, los medios de comunicación en muchas ocasiones como son una herramienta y una estructura de poder, porque quien manipula el discurso, manipula la realidad, manipula el pensamiento y por tanto es una persona que maneja una cuota de poder. Y lamentablemente los medios de comunicación muchas veces dependen de grandes empresarios para poder desarrollarse. Pero ahora contamos con una democratización del acceso a plataformas de comunicación en donde cualquier periodista de una forma responsable, preferiblemente, puede hacer el ejercicio del periodismo apegado al origen de lo que se supone debe ser una persona que lo ejerce. Entonces ahí es donde yo digo, si tú entiendes que lo que vas a publicar es verdad, si tú sabes, y no de manera, no faltándole el respeto a nadie, no de manera grosera, sino de manera profesional, tú te encuentras con una información que es una información importante, que es noticia, que es importante que la gente la conozca y va en detrimento del medio donde tú trabajas, ya ahí tienes que tomar una decisión o de irte o de publicar. No vas a publicar ahí, evidentemente publicarás en otro lugar, pero a donde yo quiero llegar, don Rudy, es que yo sí creo que se puede hacer ejercicio de periodismo independiente, donde tú sientas que lo que importa es que te apegues a la información, a los hechos, ni siquiera a la realidad, porque lo hablábamos el mes pasado, la realidad es diferente para cada quien, la realidad es una interpretación de los hechos y cada persona lo interpreta a su manera, pero yo sí creo que se puede hacer un ejercicio de periodismo independiente y objetivo, dentro de lo posible, dentro del apego a la realidad. Entonces, ahí depende ya de cada quien cómo quiera vivir su periodismo o cómo define cada quien su periodismo. Para mí el periodismo es uno, pero cada uno de nosotros tiene un espejito que se pone en el frente y dice, bueno, para mí el periodismo es esto, porque aquí hay gente que se dice que es periodista y vive de eso, y pasan todos los gobiernos que pasan por ahí y vive de eso, como dice usted, Y que hay está otros, tirando pero candela hay otros para que lo llamen. No, pero hay otros que entienden, y con ese grupo yo no comulgo, yo personalmente no comulgo, con los que entienden que ser periodista es ser un lanzallamas, ser un misil. Y a todo lo que le pasa por la luz son enemigos de la humanidad. No es un radical, es un radical. Y andan buscando los puntos negros o que convierten en negros muchas veces, porque eso entienden que le da fama y los hace temibles, los hace duros. Pero yo en ese periodismo no creo.
Yo personalmente, yo en ese periodismo no creo. Yo creo en el Yo creo en el periodismo periodismo que es equilibrado. objetivo y el periodismo que es informativo. El periodismo que cita los hechos, el periodismo que devela las cosas. Pero el periodismo que se apega simplemente a una ética propia, de la verdad y la objetividad. Aquí yo oigo periodistas buenos, brillantes, que yo a veces lo oigo y yo digo, Dios mío, pero ¿hasta dónde? ¿Eh? Cada uno tiene su forma de pensar, cada uno tiene su forma de ser en eso, pero ese grado de independencia, lo que vino el tema con el caso de Jenny Berenice y eso, los grados de independencia son dependiendo de lo que tú entiendas que es tu rol dentro de lo que tú estás jugando. La independencia no existe, existe la objetividad. Nosotros somos dependientes de algo. Usted entra al juego de una posición en el gobierno. Para ponerlo un término fácil, una posición en el gobierno. Tú no puedes ir de esa oposición a acabar con el gobierno. Y si una persona... No, renuncia y vete. No estoy totalmente de acuerdo. Tú Por no eso, puedes ir, tú no puedes ir, tú eres un funcionario del gobierno, tú no puedes ir a convertirte desde el gobierno a ser un crítico acérrimo del gobierno. Renuncia del gobierno. por eso teníamos la discusión la vez pasada que hablábamos de este mismo Digo, buenas tema. tardes, Georgie. Buenas tardes, don Georgie. Fue verdad que me quedé dormido. No me ¿De verdad? Sí. Pues mira, pegué, mira, eso es objetividad. Yo lo escribí. No, para mí no me lo dijiste. Yo no lo vi. Sí, ahí en el grupo. Mira, yo lo dije de broma. De chanza. Y sí, y pegué, para que tú veas. Bueno, a cualquiera se le pone un tío. A cualquiera se le pone un tío. ¿Qué va a decir? Yo vengo escuchándolos. Ajá. Y me viene a la memoria mi paso por la dirección de Radio Televisión Dominicana, claro, que es la emisora estatal, en la época de Joaquín Balaguer, ¿no? A quien se le atribuye intolerancia y un chin de más. Y algo más. Para ver su chin de intolerancia. Y yo recuerdo que cuando a mí el presidente Balaguer me designó en octubre del 90, que me juramentó, yo le pedí que me diera 5 minutos. Y me dijo, bueno, si es para pedirme dinero para la voz dominicana, como él le decía, ahórratelo. Mejor ciérrala, porque yo no voy a invertir un centavo más en esa emisora. Yo le dije, caramba, usted me hace sentir mal porque usted me acaba de juramentar y resulta que me está diciendo que la cierre. Y usted sabe definitivamente que si alguien la puede cerrar es usted, presidente, con todo el respeto. Pero yo no quiero pedirle dinero. Yo quiero pedirle su apoyo para poder convertir esa empresa del Estado deficitaria por demás en una empresa rentable. Y de la única manera que eso se logra es abriéndola para que a través de la emisora del Estado Dominicano se puedan pronunciar todas las corrientes de opinión de nuestro país. Política, religiosa, empresarial, trabajadores. Claro, siempre observando el respeto que se merece la figura del presidente de la República. Si usted me da su apoyo, tenga la seguridad que yo no voy a necesitar un centavo. Y así fue. Yo abrí la emisora, tanto radio como televisión, al extremo de que los japoneses, en su primer viaje, que yo logré que vinieran, hicieron una medición y no existía. La televisión no aparecía en los ratings y la radio como si hubiera estado apagada. Sin embargo, al año volvieron y ya la emisora estaba en un tercer lugar
facturando 6, 7 millones de pesos mensuales, facturaba 400,000. ¿Producto de qué? De que yo permití, no yo, el equipo que me acompañaba, permitimos que ese espacio que es propiedad del Estado Dominicano, por ende del pueblo dominicano, se abriera y permitiera que se expresaran libremente. Gente de la oposición política incluso. Ahora, ¿Puede ser la independencia o objetividad? No, objetividad. Ahora, llegó un día en que alguien se extralimitó, grabó un programa, allá los programas se grababan y se pautaban, y el que lo pautó me dijo, bajó y me dijo, mire, director, en el programa tal hay imágenes de gente asesinadas supuestamente por el presidente. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Pero quiere? No dice nombre, sino imágenes de gente en una cárcel, en una celda, lleno de sangre, y la narrativa es que eso es parte de los crímenes y los asesinatos de Joaquín Balaguer. Yo dije, no, espérate. Así no, papá, hasta ahí no. Hasta ahí no, porque ya eso no es independencia, ni es, no, eso es ya un abuso que tú estás cometiendo en un medio que te ha dado la oportunidad de expresarte, que durante toda su historia había estado cerrado, estrictamente cerrado y controlado, y que en este gobierno del intolerante se ha permitido que todo el mundo se exprese. Es más, el doctor Peña Gómez, en el año 94, en ocasiones utilizaba las islas de edición del Canal 4 para preparar los reportes que hacían de las caravanas y los mítines. Danilo Domínguez era el director de prensa y me dijo, mira, me están pidiendo esto. Le dije, no, dale, sin problema. Y tú no tienes que preguntarle a Balaguer, pero Balaguer me nombró aquí para yo tomar decisión, no porque yo vaya a consultarle por tonterías como es. Al Canal 4, al noticiario, se le abría espacio en las caravanas políticas del doctor Peña Gómez, porque nosotros cubríamos y pasábamos por los noticiarios todo lo que acontecía. Pero es un ejercicio responsable de un canal de televisión. Fello Suberví, que ahí está, en una ocasión se dirigió a mi oficina en el Canal 4 para solicitarme que le permitiera utilizar el Hispasat, el satélite español, del que yo había hecho un contrato, acuerdo de trabajo exclusivo para el Canal 4, porque le iban a entregar un honoris causa al doctor Peña Gómez en Madrid, en la universidad, y no tenían cómo traer la señal. Y yo le dije, pero ¿dónde te firmo? Me dice, pues, oye, consulta, pero ¿que consulte qué? No tengo nada que consultar. El director de esta emisora soy yo. Georgie, te puede contar. No me cuesta nada. Incluso lo transmití. Y yo tengo como 7 u 8 cartas que las guardo como un tesoro que me envió el presidente Balaguer en varias ocasiones. Y una de ellas fue felicitándome por haber hecho ese aporte, ese gesto en favor del doctor Peña Gómez con el reconocimiento. Me dijo, ese es uno de los dominicanos más ilustres que tiene el país. Yo lo felicito por haber tomado la decisión. Y yo no le pedí permiso. Ahora, vuelvo y te digo, eso tiene límites. El que yo impidiera lo otro no significa que no había pluralidad, objetividad. Sí la había. Sí había libertad incluso. Pero cuando usted presenta algo de lo que usted no tiene prueba para sustentarlo, usted está cometiendo un abuso. Totalmente de acuerdo. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo, poderosos. Yo no quiero que mi análisis lo tomen siempre en los extremos.
porque yo nunca voy a estar de acuerdo ni con extremismos, ni con irresponsabilidades, sino yo creo que no trabajaría aquí. Si fuera una periodista irresponsable o una persona que falta el respeto dentro de su ejercicio, probablemente no trabajaría con ustedes dos. Entonces, no hay que llegar al extremo para meter mi análisis en ese extremo. Yo me voy al medio, al equilibrio de lo que yo digo. Lo que yo digo es que hay mucha gente en los medios de comunicación que se abrogan el derecho de que sus opiniones sean respetadas y validadas, pero que muchas veces no están dispuestas ni a respetar ni a validar las opiniones de los demás. Entonces, es como dicen en el populacho, lo que va viene. Si usted entiende que ese es su ejercicio de periodismo y usted lo apoya y usted lo sigue y usted lo valida, ¿por qué no valida lo que yo con mi ejercicio también trato de seguir? Porque hay muchas formas de llegar a Santiago. Hay varias vías para llegar a un mismo sitio. Entonces, lo que yo siempre he dicho en el tema del periodismo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice don Rudy. No se puede ser un extremista de la comunicación. No puede ser tampoco una persona que se nutra, por ejemplo, del conflicto para ganar beneficio económico. Como hay gente, como dice don Rudy, que dicen tal y tal cosa para que lo llamen. Ninguna de esas cosas yo estoy de acuerdo y nunca las practicaría. Prefiero no ejercer el periodismo como durante muchos años no lo pude ejercer porque iba en contra de lo que yo entendía. Entonces, si tú entiendes que tu ejercicio es así y lo redefines o lo defines de esa manera, tienes también que entender que hay gente que vive el ejercicio de otra forma y no significa ni que tú tengas la razón o no la tengas, ni que el otro la tenga o no la tenga, sino cada quien decide cómo vivir. Y yo sí creo que hay periodismo, que debe ejercerse el periodismo desde la objetividad, desde el equilibrio, pero también desde la independencia. Y aunque sea difícil en un país como este, donde la política alcanza todos los niveles, yo creo que sí se puede hacer periodismo desde la independencia. Y si alguien viene y me dice, mira, tú no eres independiente, yo tengo que respetar ese derecho de esa persona. Pero quien define cómo hace su ejercicio periodístico soy yo, no es la otra persona, son los hechos, son las evidencias. Y a eso es lo que yo digo. Si tú tienes un conflicto ético en algún momento en un medio de comunicación y por alguna razón tú tienes una información que afecta a ese medio, la decisión la tienes que tomar tú. Pero si tú estás en un medio de comunicación como periodista y tú tienes que decidir entre ser un periodista soft y ser un periodista real, aunque te cueste la carrera, tú debes apegarte a la realidad porque se supone que eso es el periodismo. Ahora, si es otra cosa, la forma en que tú quieres operar, tú tienes que definir si lo que tú haces es periodismo u otra cosa. Entonces, yo creo que en nuestro medio conviven muchas formas de ejercer y cada persona se adapta a la forma en que más le conviene. No significa que porque mi forma sea esa, el otro no pueda elegir una forma distinta de ejercer. Mira, yo voy a hacer una revelación aquí que nunca le he hecho. Ay, yo me voy. Ay, yo me voy. Yo no estoy para revelaciones. Hice un hombre muy bien. En una ocasión, en el programa La Respuesta del doctor Vincho Castillo, con quien me une una amistad sincera de muchos, muchos años, se mencionó que una droga que habían llevado a Miami, este señor, ¿cómo se llama? Ese mismo. Ese mismo. Ese mismo. Tú sabes que yo sé quién es. Sí, por eso te pregunto. Ajá. Entonces, y que esa droga había sido transportada en Miami en un vehículo Cadillac, propiedad de doña Emma Balaguer. No solamente eso, que doña Emma iba en el avión donde llevaban la droga. Donde llevaban la droga. 299 kilos de cocaína. ¿Te doy más detalles? Sí, no, está bien. Ajá. Oye, Ajá. óyeme, cuando en revisión, porque se revisaban para poner los programas al aire por cualquier defecto, me llamaron, era un domingo, a las 12 y pico, sentado yo en un restaurante con mi familia. Me dijeron, mire, venga que aquí hay una bomba. ¿Qué? Yo dije, ¿una bomba? No, pero no es una bomba que va a explotar. Bueno, yo cogí para allá. Efectivamente, veo la parte esa y digo, bueno, ¿a qué hora que ve el programa? A las 2. Aguántenme eso ahí. Y yo cogí para Palacio. Y pues ya eso era una cosa. Sabiendo yo lo que significaba doña Emma para el presidente,
y ante una acusación de la que no se aportaban pruebas, sino era una simple especulación. Yo dije, no, pero yo no puedo permitir esto. Y voy, me recibe el presidente y le explico. Se explotó de la risa y me dijo, hoy no di que tú eres demócrata. Pásalo, eso no es nada. Después que la prueben, eso sí, tienen que probar esa acusación. Yo dije, presidente, mire, yo con todo el respeto no lo voy a transmitir. Me dijo, no, pero pásalo. Yo no quiero pelear con el doctor Castillo, es mi amigo. Ha sido mi defensor. Pero le dije, bueno, yo con su permiso me retiro. Yo lo que hice fue que llamé y fui donde el doctor Vincho. Y dije, mire, yo no puedo pasar, aunque el presidente Balaguer me dijo que la pase, pero con todo mi cariño, con el respeto y en aras de que esa amistad enorme que hay entre usted y el presidente Balaguer se mantenga igual, yo no voy a pasar eso. Me dijo, bueno, esa es tu decisión y yo te la respeto. Y te agradezco. Quizá el consejo es válido. Y ahí se quedó. Pero, y esa era una cosa que no había prueba. Nunca se pudo demostrar que eso era verdad. Ese es un libro, es un capítulo completo de mi libro. Sí. Ese Bueno. episodio. Bien. Porque yo viví parte de ese episodio. Pero usted actuó con responsabilidad, fue a la fuente, investigó, eso es lo que tiene que hacer un periodista. A veces usted no es periodista, pero hay periodistas que deben hacer eso y no lo hacen. Bueno, vamos a la pausa, son las 5:40. Qué bueno está este país. Estamos en el rumbo de la tarde, estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y queremos darle la bienvenida aquí a cabina al señor Giovanni Díaz, comunicador, abogado y político y aspirante al Pleno de la Cámara de Cuentas. Bienvenido al rumbo de la tarde. Muchas gracias por recibirnos, ¿verdad? Y además, deleitarnos con el bloque pasado, que fue muy interesante, sobre la factibilidad de la independencia. Ahí tú lo oíste. Yo pensaba que estábamos hablando entre nosotros. A propósito del tema Cámara de Cuentas. Bueno, sí. Dígame, ¿por qué usted quiere ser parte de la Cámara de Cuentas con esa papa caliente ahora, Bueno, lo que más me motiva es que yo tengo alrededor de 10 años trabajando el tema de la administración pública, el control sobre el control social, trabajando el tema de transparencia. Entonces, con la ley 1824, la Cámara de Cuentas tiene la oportunidad, en términos normativos, de poder, o sea, es un órgano que fue transformado. Ahora falta que sus facultades sean ejercidas y que sobre la base del ejercicio de esas facultades pueda rendir lo que merece una democracia. Porque hasta ahora lo que hemos visto como transparencia y lo que vemos como un ejercicio de pulcritud en el marco de la administración pública o como lucha contra la corrupción en el marco de la administración pública, incluso en el marco social, en el marco social es un aspiracional y en el marco de la administración pública es una decisión propia de presentar a la sociedad lo que se está haciendo. Sin embargo, hay una situación que ahora la ley le permite a Cámara de Cuentas con mayor ahínco, que es la facultad normativa. ¿Cómo regular? ¿Quién controla al que supuestamente se está autocontrolando? Entonces, la apertura de datos, la transparencia real y además poder empoderar a los periodistas y a la sociedad sobre una cantidad de datos que siguen, de situaciones de corrupción que siguen ocurriendo. Entonces yo me he dedicado durante estos años a trabajar todo el tema de gestión de riesgo, de corrupción, de tratar de parametrizar y sistematizar algunas de estas políticas, estos elementos que son los que se están usando en el mundo, cuando tienen una perspectiva de gestión de riesgo integrado. Y entonces estas políticas son muy importantes para poder culminar o empezar el trabajo, que es el trabajo de la solidificación de la institucionalidad en la República Dominicana. Decía don Rudy, el tema de un presidente lo puede todo. Precisamente lo puede todo porque el límite al presidencialismo lo impone la institucionalidad. Un presidente lo puede todo donde el vacío institucional no permite que existan límites claros hasta dónde y cómo ejercer las facultades que tiene un presidente, tanto en sus atribuciones de jefe de Estado como de jefe de gobierno. Lo que pasa es que también la generalidad de los cargos que se dan en República Dominicana, y hago un paréntesis, a mí no me gusta hacer mucho preámbulo, lo que voy a decir es lo que yo
quiero preguntar, pero realmente yo soy de los que estoy totalmente en contra de que se satanice el que políticos vayan a una función pública. Porque quienes lo designan son políticos y quienes dirigen el país son políticos. Eso es un eufemismo y una ¿cómo decir? Para mí eso es una falacia. Eso es un disparate. Lo que tiene que hacer es, en su posición, ser realmente objetivo, real, aplicar la ley. Eso, y casos hay muchos. Casos hay muchos. Y digo esto por lo siguiente. Constituirá siempre una aberración en República Dominicana que miembros de la Cámara de Cuentas sean escogidos, elegidos por la clase política para ellos después tener que auscultar a los políticos que están en la administración pública. Yo no le encuentro, yo no sé dónde hacen esquina las dos cosas. Yo creo entonces que ahí funciona ese grado de independencia, pero hasta dónde los niveles de compromiso pueden llegar a contaminar esa situación. Y tenemos situaciones, desgraciadamente, como la que ha ocurrido ahora, que ha sido una vergüenza para el sistema institucional lo que ha ocurrido. Si es culpable fulano, si es perencejo, eso es otra cosa. Y yo estoy hablando institucionalmente. Para mí es una vergüenza lo que ha ocurrido con la Cámara de Cuentas en los últimos tiempos, porque estamos hablando de sí, porque no es solamente en esta, ¿no? No, por eso. Las anteriores también. también. Estoy diciendo, por eso digo que no es solamente en esta ocasión, pero lo que está ocurriendo ahora es una vergüenza. Una Cámara de Cuentas anquilosada, que no ha emitido una sola auditoría real que se conozca. Ahora han aparecido 20 que tenían escondidas, yo no sé por qué. O sea, una serie de cosas que, digo, es vergonzoso. ¿Cómo cambiar esa visión y cómo realmente poder hacerle entender a la sociedad, o que la sociedad crea que hay un grado de objetividad, de sentido común, de sentido de servir, ética. De ética, de servir, cuando tú vienes desde el litoral político, traído de la mano del litoral político, y el litoral político quiere que tú no seas político. Bueno, o que tú no hayas participado, si quieren político, te ponen hasta un plazo de 5 años. Eso, pues nos estamos volviendo locos. Porque claro. Esto es un jardín de infantes. Mire, en primer lugar... Digo, yo no sé si tú... No, claro, no, en primer lugar yo no vengo de la clase política partidaria, no, pues no he hecho una política activa. Sin embargo... No estoy diciendo en tu caso ni en ninguno específico, yo estoy hablando... No, es la concepción. Por eso digo, claro, en mi caso personal yo vengo de una concepción técnica y una comprensión del Estado a nivel macro. Sin embargo, es que hasta en Estados Unidos son puestos por los políticos. Ahora, si como existe en otros países, queremos que los miembros de Cámara de Cuentas también se elijan por votación popular, bueno, pues, amén, esa es la configuración que existe. ¿Qué es lo importante que tiene esta Cámara de Cuentas? Primero, la ley 1824, aprendiendo de todas las debilidades, porque aquí es igual, pasa con otro órgano, que es el defensor del pueblo. Hay leyes que en su título enuncian una figura específica, pero la verdad es que esa figura no es la figura real porque no le dan las garras. Por ejemplo, nosotros tenemos un defensor del pueblo que supone que es un ombudsman, pero cuando analizamos su normativa, realmente lo que tenemos es un defensor de los ciudadanos ante la administración pública. Porque sí, lo limita al tema de los derechos fundamentales, tal, pero no... Y de cara al poder. Sí, correctamente. Y limita muchísimas cosas, incluso en el ámbito de las relaciones privadas, en donde un defensor del pueblo de otros países sí puede regular. Pero en el caso de la Cámara de Cuentas, por ejemplo, había una cantidad y hasta este momento había una configuración que terminaba mintiendo. O sea, lo que hace Cámara de Cuentas como auditoría en términos concretos es un estudio del ERIR, examinar los datos que van al presupuesto nacional y, por otro lado, unas auditorías financieras que terminan, yo diría que duplicando los trabajos de control, porque la auditoría financiera termina verificando aquellos elementos que se pagaron y se supone que en todo el marco de Hacienda yo tengo un elemento de control interno que yo no tengo por qué volver a auditar. O sea, yo estoy auditando las cuentas, estoy auditando el presupuesto,
estoy auditando una institución donde la Contraloría ya autorizó un pago, donde Tesorería... Porque tú actúas a posteriori correctamente, y a prima fase. correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nosotros tenemos recomendaciones de Cámara de Cuentas que son burladas una y otra vez, no hay un nivel de cumplimiento, Cámara de Cuentas preguntaba. La ley ahora incluso establece el delito de desacato. O sea, establece, le da garras. Violación de procedimiento cuando es un desacato. Cuando Cámara de Cuentas solicita información y esa información es obstruida, etcétera, etcétera, eso puede devenir en el delito de desacato porque hay un órgano constituido. Y la violación de recomendaciones También. Sobre ¿y qué pasa ahí? Incluso hay un tiempo para que se pueda hacer. Ahora, la propia ley ahora determina diferentes tipos de auditorías que se pueden hacer, que no eran las auditorías que cotidianamente se practicaban. Y que esto permite también que la gente pueda tener otra concepción del órgano. Por ejemplo, la auditoría de calidad o la auditoría de desempeño sobre la función de si tenemos un proyecto X, y sucede mucho a veces en el ámbito de las obras públicas. El proyecto X o el programa X tiene X cantidad de millones de presupuestados. ¿Qué tú hiciste con el dinero de lo que tú dijiste que ibas a terminar haciendo? ¿En qué paró todo eso? O sea, son auditorías que son interesantes con las que el órgano, al ejecutar sus facultades, puede finalmente decirle a la sociedad, mira, sobre la presa X, cuando nosotros hemos analizado el desenvolvimiento de la ejecución presupuestaria de X obra, estos son los datos. Y eso es un dato interesante para el periodismo de datos, el periodismo de investigación, el que quiera hacer control social. Eso antes, si bien se podía hacer, no estaba lo suficientemente regulado, no era abierto. Además, ahora va a ser más difícil que las auditorías se puedan perder en el tiempo o dejarse en un limbo, porque ahora la ley ha puesto plazos específicos en donde una vez se entrega el informe final de una auditoría, hay que conocerla. Y entonces hay que decidir si la auditoría está bien o mal, pero no podemos quedarnos en un limbo, porque entonces el Pleno de Cámara de Cuentas, que no ejerza la función, incluso se puede arriesgar a un juicio político porque eso es una falta grave, que no era lo que sucedía hasta ahora. Hay una parte del tranque. Eso fue después de la reforma de ahora. Sí, correcto, pero obviamente que si nosotros estudiamos el primer intento, bueno, un juicio político que luego renunciaron, claro. Desde ahí yo recuerdo que Terrero en su momento había determinado muchísimas cosas de las que se terminaron plasmando en la ley 1824, que son elementos importantes que le dicen a uno, bueno, se puede intentar hacer un trabajo sobre la base de las facultades que uno tiene aquí y de que uno tiene que negociar dentro de un pleno, que es la negociación de ponernos de acuerdo, de equilibrar, de trabajar en equipo, porque ciertamente yo creo que todas las entrevistas que he ido, las dos primeras palabras son el tema de crédito y no sirve para nada. Sí. Entonces es todo lo contrario, porque llevarnos al entendimiento de que el órgano de control externo no sirve para nada es abandonar y continuar caminando en lo mismo que estamos. Hay alrededor de 200 auditorías, a pesar de que están saliendo algunas auditorías. Sin embargo, de esas auditorías hay un grueso importante de información ahí que continúan sucediendo. Y sobre eso no hay una unidad que dé seguimiento. Por ejemplo, usted hablaba del Radio Televisión Dominicana como institución. Es una empresa pública. Si en Radio Televisión Dominicana históricamente ha habido alguna manifestación de corrupción, no la hay en otra empresa pública con iguales características solo por ser empresa pública. Claro que la hay. Eso es lo que se determina, un mapeo de riesgo. Entonces, yo no puedo, si yo en una auditoría a Radio Televisión Dominicana descubro que hay una manifestación X de corrupción, no es verdad que no existe en otras instituciones públicas. En todo caso, es lo que tengo que mitigarla. Ahí es donde la facultad normativa, que nunca ha ejercido Cámara de Cuentas, para lo que voy a decir, que es ahí donde tú dices, bueno, yo tengo tal directiva. Las empresas públicas deben cumplir en procesos X esto y esto, porque son criterios que me aseguran que una vez yo te hago una auditoría, quizás a la otra institución pública, no, a la empresa pública, no le voy a hacer una auditoría financiera, sino que le hago una auditoría de cumplimiento. ¿Tienes un cumple o no cumple de tal o cual manifestación? Si veo que porque hay un escándalo, hay una situación específica, entonces se te puede hacer una auditoría especial. Si hay la necesidad de auditoría forense, que ahora se terminó regulando algunas auditorías especiales, sobre todo porque recuerden ustedes que un hecho inédito en la historia, no creo que nunca ha pasado con otro órgano constitucional que haya sido, yo diría que vulnerado el órgano, porque
siento que el Ministerio Público con ese allanamiento fue muy lejos. Sí. Fue muy lejos. Se Ahí desbordó. habían cosas Se desbordó ahí ahí. habían cosas que simplemente documentos que se podían lograr de otra forma. Pero el propio espacio de un órgano constitucional, eso, por ser, obviamente, ambos organismos de control, cada uno en sus dimensiones. Pero eso afectó mucho el riesgo reputacional de esa institución. Y ya se ve como un mercado público donde va y se... ¿verdad? Pero en la ley 1824 ahora se han establecido normas específicas a propósito de los estudios especiales y de las auditorías forenses que se pueden hacer a criterio del Ministerio Público. Eso es un avance trascendental, el tema de que haya que ponerse de acuerdo y además la solidificación de la necesidad institucional de establecer la carrera y darle el criterio para poder superar el tema de que 5 miembros de un pleno van allí a repartir un papelito y a ponerse de acuerdo qué dirección le toca a uno y qué dirección le toca a otro. ¿Ya te evaluaron? Sí, claro. ¿Terminaron las evaluaciones ya? ¿Para cuándo se habla de La escogencia. que van a hacer Sí, la escogencia? el proceso viene que este 27 inicia la legislatura, entonces la comisión de Cámara de Diputados, Comisión de Cámara de Cuentas, tiene la posibilidad de presentar al Pleno ahora un informe, un primer corte de 25 postulantes. Dentro de esos 25 postulantes, pues entonces el Pleno va a validar las 15 mejores opciones. ¿Y qué plazo tienen? El- No hay un plazo. Ellos, se supone que en marzo, ya máximo 20 de marzo, deberían ya estar eligiendo pero la Cámara de Diputados y el Senado incluso son libérrimos, son facultades que tienen, entonces ya ellos ejercen. Como no hay mandato imperativo, Eso es lo que te preguntaba, no ellos lo hay. tienen, no hay mandato imperativo, ellos tienen la facultad, pero sí ha habido un compromiso de la comisión y creo que el presidente del Senado ha exteriorizado en múltiples ocasiones que para máximo abril ya hay una nueva Cámara de Cuentas. ¿Qué tiempo toman las auditorías que hacen la Cámara de Cuentas? Lo pregunto porque a veces uno pensaría que auditorías que se hicieron, por ejemplo, en las administraciones de Amarante Barrett en educación y Navarro apenas están saliendo. Estamos hablando de mucho tiempo para presentar una auditoría. El caso también, por ejemplo, de los 100 millones que se le dio a los artistas, que también fue muy cuestionado en su momento, hace apenas semanas que salió. Entonces, ¿no sería más efectivo que a través de la Cámara de Cuentas esas auditorías se hicieran con un poquito mayor de celeridad para que si está dándose en el momento, que tengan un tiempo para que puedan, límite, presentar esos resultados y se tomen en consideración correctivos dependiendo de lo que salgan esas auditorías? Lo que plantea la nueva ley, so pena de juicio político, porque es falta grave no cumplir con el plan anual de auditoría. Lo que plantea es que tenga que hacerse dentro de su año. Lo que sucede es que antes... ¿Cómo así? Que si yo lo presento, por ejemplo, ahora... Si, en este año tiene que si hacerse. pautamos, por ejemplo, para Rumba, por decir así, tenemos que hacer una auditoría para Rumba, digamos que una institución pública, y está pautada en el plan anual de auditoría. Dentro de este año yo debo culminar esa auditoría. O sea, hay un plan anual de auditoría, se cumple con el plan, sí o sí. Si de no cumplirse por cualquier tipo de situación, entonces hay que hacer los informes debidos para que pueda ser conocido la variación de ese plan anual de auditoría, porque eso también tiene un impacto en los procedimientos del presupuesto de la Cámara de Cuentas y también la situación de que si la auditoría termina, porque la realización de la auditoría es un procedimiento administrativo propio de la Cámara de Cuentas. Ahora, el trabajo del Pleno es que una vez le presenten ya el informe de la auditoría para su aprobación en Pleno, tiene un mes sí o sí para su conocimiento. Pero, Giovanni, lo que iba a preguntar es lo siguiente. ¿Quién determina o cómo se determina que una solicitud de auditoría o una obligatoriedad de hacer una auditoría, primero, se coloque dentro de la agenda de auditoría del año? ¿Cuál es el criterio que se usa? Porque yo podría decir, yo soy selectivo, yo no quiero entrevistar al Ayuntamiento de Santo Domingo. Entonces me mandan una auditoría, sí, pero espérate, yo no considero que debe entrar en el cronograma de este año. Vamos a ver si en el año que viene, si puede entrar. O sea, ¿cómo es el criterio? ¿Cómo se determina ese criterio? Antes se quedaba un criterio abierto. Ahora este pleno pasado de Cámara de Cuentas determinó una tabla a propósito del riesgo, la cantidad de recursos,
porque hay recomendaciones internacionales como de la Intosai que uno debe auditar por lo menos entre el 50, 60, 70% del presupuesto de un país. Entonces, el criterio que se utiliza, dentro de los criterios está la cantidad de presupuesto que maneja la institución, el impacto de riesgo, si ha tenido algún escándalo, etcétera. Esta Cámara de Cuentas, este pleno que está pasando, estableció criterios específicos. También existen instituciones que por ley deben ser auditadas. Entonces ya esas son auditorías especiales que van básicamente dentro del ámbito rutinario. O sea, que fluyen dentro de la rutina. Sí, porque hay instituciones que cada 4 años, sí o sí, por criterios internacionales deben ser auditados. Pero cada 4 años, pues No. Hay instituciones que su norma establece. Esas son otras. Esas son yo sigo la pregunta de Olga en ese sentido. Por ejemplo, yo abro una auditoría ahora de la gestión de Domínguez Brito en la Procuraduría hace 8 años. ¿Cuál es el criterio? O sea, ¿qué yo voy a buscar en las faltas y qué yo voy a corregir después de 8 años que ha sido, quizás se ha convertido en una norma de costumbre, la transgresión o la violación de los procedimientos, por ejemplo, que es lo que siempre aparece, violación a los procedimientos? Claro, por eso que es ahí que a mí como que me cuadra un poco la cabeza el tema de las auditorías. Por eso te preguntaba la selección, la selectividad. ¿Cómo yo determino que esto es importante o que no es importante? Por el rumor público. Para mí los elementos más importantes tienen que ver con el criterio de riesgo, o sea, el riesgo con el que tú estás tomando. ¿Qué me da el riesgo? Una institución que me saca 40 en el SISMAP, en lo propio, o sea, tanto el SISCompra, SISMAP, la no básica, son normas básicas de control interno, no de Cámara de Cuentas como órgano externo. Si una institución pública, ese es el criterio de Giovanni Díaz, una institución pública no cumple con los propios criterios de su gobierno, de su gestión, del control interno, si tú no cumples contigo, tú eres 1A para mí en una auditoría. O sea, ese es mi criterio. Si tú no cumples lo propio que te imponen tus compañeros de administración pública como órgano de control interno, imagínate. Entonces, a mí, en un alto riesgo de impacto de corrupción, de que se pueda estar malversando dinero, para mí tú eres un candidato a entrar a una auditoría y eso, este pleno de Cámara de Cuentas lo ha también pautado y está pautado también en el reglamento de la ley 1824. Si tú has tenido ya escándalo, sí, para mí, Giovanni Díaz, vuelvo, insisto, si reiteradamente en auditorías que se te ha realizado, tú no has obtemperado y no has realizado en el histórico los ajustes, sería imposible que aquí hay instituciones que se le han hecho 2, 3, 4 auditorías y sigue los mismos defectos, las mismas inconsistencias que tienen que ver, por ejemplo, el ámbito de los combustibles, la entrega de ticket combustible, que históricamente se utiliza el ticket combustible, mira, que se utiliza como caja chica y ve y cámbialo en la bomba, ¿no? O sea, si tú has tenido varias veces situaciones con ticket de combustible, para mí tú estás desfalcando dinero. Pero ahí está la discusión que se recrudeció con todos los escándalos de la Cámara de Cuentas. Si la Cámara de Cuentas tiene todas esas facultades y finalmente pasan esas cosas en todas las gestiones, ¿cuál es la responsabilidad de la Cámara de Cuentas en la no aplicación de la normativa que la rige? Debo decir que yo... Ahí mismo que eso mismo de Olga ahí. Pero la Cámara de Cuentas se dedica solamente a buscar donde hay defectos, porque también puede encontrar una institución que todo está normal. ¿Y por qué no auditarla y presentar también que esa institución está normal? O sea, precisamente ese es el problema. Primero debo decir, porque debo ser, ¿verdad? Uno no puede entrar tirando. Miren, la Cámara de Cuentas ahora tiene una nueva ley que le va a permitir a ese órgano hacer cosas que antes no podía. Ahora bien, la Cámara de Cuentas ha adolecido de un problema en principio de reparto y creo que lo que pasó con este pleno de Cámara de Cuentas, más que un tema de reparto, tiene que ver con un tema de no ponerse de acuerdo, de no tener la capacidad, la competencia, el comprendimiento del momento histórico, porque señores, el que sale hoy de Cámara de Cuentas y sale desacreditado, no tiene tiempo por la cantidad de cosas que se escriben en la red, por la cantidad de cosas que se escriben sobre usted. Usted tiene tiempo de reparar su imagen. El riesgo reputacional en términos políticos y ciudadanos de un funcionario público que no vaya a hacer lo que tiene que hacerse, yo pienso que no se entendió eso. Y pienso que ahí faltó un nivel de responsabilidad y visión de Estado.
Entonces, lo que uno ve de Cámara de Cuentas, entre parte y parte, que hay dos grupos. Que hay un grupo que dice, mira, las auditorías que existen, esas 200 auditorías que están ahí, tenemos que pasarlas por un proceso de control de calidad. Tú dices, ok, sí, yo estoy de acuerdo con que se pase con un proceso de control de calidad, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces ese es un punto de ponernos de acuerdo. Claro. Si tú no quieres el control de calidad, sin embargo, hay criterios y medidas que están establecidos por normas internacionales como la Intosai. Mira, vamos a ponernos de acuerdo. Porque que no es Giovanni Díaz que dice que hay que pasarlo por un criterio de calidad. Ahora bien, acaba de salir una auditoría. Esa auditoría habla de malversación o mal uso por alrededor de 251 mil millones de pesos. Cuando usted lee el voto disidente, usted se entera que usted dice, bueno, pero este es el abogado del que dicen que ha defalcado, ¿no? O sea, porque a veces también hay que tener una macro comprensión de el hecho de que se haga una auditoría financiera limita a Cámara de Cuentas luego a hacer un informe forense sobre eso mismo. No debe. Claro. No lo limita. Porque una auditoría financiera tiene un enfoque particular y si dentro de lo que me sale de esa auditoría financiera existe, según lo que dice el informe, ¿no?, una cantidad de 51 mil millones de pesos, bueno, pues vamos a meter otro tipo de estudio y tenemos un año para hacerlo y comprobamos si ha habido dolo o si lo que hubo fue un mal manejo administrativo. Ahora, en todo caso, lo que dice ahí que está almacenado, por favor, que no me lo haga este. Entonces ahí es donde con la información yo puedo... El problema de la corrupción es cerrar la llave, no es secar el piso, siendo llano. Entonces, ¿cómo es posible que continúe ocurriendo una y otra vez los mismos escándalos, las mismas situaciones, pero no hemos regulado, por lo menos dentro de lo que tiene que ver con el tema control externo, de mira, cuando yo te vuelvo a hacer una auditoría, por favor, que no me faltes con esto? Ante el mínimo escándalo, la mínima denuncia sobre eso, viene auditoría para ti. ¿Por qué? Porque ya yo te dije, o sea, el auditor no anda buscando. Ahora, si es un auditor forense, entonces va a buscar para acusarte penalmente. Pero el objeto del control externo no es que metan preso a nadie, es controlar. Porque el objeto del control externo es un criterio de prevención de la corrupción, señores. De corrección. De la prevención. Después que se lo robaron, lo que dice la norma internacional es que tú logras, invirtiendo muchísimo dinero, retornar entre un 3 y un 5%, no más. Y tú no tienes forma, porque ese dinero ya tiene mucha forma de exfumarse y convertirse en capitales en otros lugares. ¿Tú crees que es correcto lo que se está haciendo de dotar a la Contraloría General de la República de equipos de auditores para auditar al propio gobierno? Yo pienso que ese es un ejercicio de seriedad del gobierno, intentando decir, bueno, si no tengo una Cámara de Cuentas, por lo menos estos son nuestros números. Ahora bien, en justicia, lo importante son las auditorías de Cámara de Cuentas. Sí, ahora, mantener un control, sí. Ahora, mantener un control dentro del marco del control interno, decir, mira, estas son mis auditorías, estos son los números que yo tengo, los números los tengo de esta forma, está bien. Y mantener a raya a los funcionarios. Es legítimo porque se prende un bombillo, se traza una raya de pizarro, pero en justicia vale las auditorías de Cámara de Cuentas. Eso te digo, eso no limita a que la Cámara de Cuentas también haga No, la Cámara de Cuentas, por ejemplo, yo estaría en Cámara de Cuentas y me llegan toda esa auditoría y lo que me sirven es como un repositorio de información. Y ahora, la Cámara de Cuentas, que eso quedó entrampado, si se fijan, está entre los elevados, ¿no? Sí. Entre los elevados, fue como algo que se quedó en el pasado. Es algo como que no pudimos moverlo, el guacalito. La Cámara de Cuentas tiene que constituirse en el principal reservorio de data y análisis de información pública. Usted tiene derecho a saber, por ejemplo, cuál es el valor en equipos informáticos que tiene todo el Estado Dominicano. ¿Dónde está esa información? Entre comillas, hay una parte de esa información que debe tener las bienes nacionales porque está registrado como un activo fijo. Pero hace poco que incluso el Estado hizo un censo del activo fijo que tiene. Sin embargo, en Cámara de Cuentas, esa es una información que debe reposar y que usted tiene derecho a saberlo. ¿A cuánto equivalen, don Rudy, la cantidad de obras de arte, cuál es el valor monetario, abstracto, etcétera, de las obras que tiene el gobierno? O sea, aquí hay instituciones públicas que incluso hay gente que dice, mira, cuando yo venía aquí ese cuadro no era ese, ahora es como otro cuadro, ¿no? O sea, ¿dónde estuvo ese cuadro? Cuadros registrados, cuadros carísimos. Aduana, por ejemplo, es una gran galería. Correcto. Entonces, ¿cuál es el valor de eso? Y dentro del marco del control externo, ¿cuál es el criterio para que ese bien público, ese patrimonio público no se pierda? Y que yo te lo pueda auditar, no con una foto, porque eso vale demasiado dinero.
Entonces, esos son criterios por los cuales una Cámara de Cuentas que funcione siempre ha sido un sueño. Ahora existe la posibilidad de que con esta nueva ley, pues entonces nosotros podamos hacer un trabajo desde Cámara de Cuentas que tiene 3 clientes fundamentales, por decirlo así. Número 1, darle la seguridad al propio funcionario. Si a usted lo nombra en una institución, yo creo que usted es el primero en querer decir, mira, hazme una raya y dime cómo yo fui para cuando yo salga de aquí, yo tener mi auditoría bajo el brazo y decir, no, espérate, aquí no. El único órgano que te libra de cualquier tipo de responsabilidad patrimonial, civil, penal, etcétera, es una auditoría o un informe de Cámara de Cuentas. Te libra o te lleva al Ministerio Público en el sentido de lo que tú hayas hecho. El cliente, que es la sociedad, los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan este tema, tienen derecho a saber y a tener una información contrastada. ¿Qué es lo que es la información pública hasta ahora? Lo que una página del gobierno tiene. Pero la información real y contrastada es la que te da Cámara de Cuentas. Esa no hay forma de cambiarla. Esa no puede, no, pero no este documento, vamos a ponerle esta fecha retroactiva. Bueno, si entró y ya está ahí, no hay forma. Ese es el documento oficial ya contrastado por un ente independiente, objetivo e independiente. Volvemos al punto que me quedé escuchándolo a ustedes. Es independiente sobre la base de las facultades que tiene y del criterio sistémico. Porque no es independiente porque está en Estados Unidos. No. Es independiente de la necesidad que tú tienes objetiva de tener un dato contrastado. Ese es el dato que yo como tercero te doy. Ahora, pertenecemos al Sistema Nacional de Control y sobre esa base hay unos criterios. Y tercero, el Congreso. Para poder dar un seguimiento, por ejemplo, aquí tenemos una deuda grandísima con la auditoría de realizar auditoría al tema de deuda pública. O sea, tomaste un préstamo para una situación X, con ese préstamo, ¿qué hiciste? Ahí volvemos al préstamo de calidad. Hemos tomado préstamos para hacer obras y luego esas obras no terminan y luego volvemos, etcétera, etcétera. Entonces son auditoría de calidad, auditoría de cumplimiento. Todo esto, yo debo decir, porque uno tiene que ser justo, las anteriores cámaras de cuentas no lo tenían muy claro dentro de su ley. Ahora hay una ley que permite que se pueda trabajar con esto, pero también debe haber una sociedad y por eso uno tiene que venir a estos medios para decir, si vamos ahí y si contamos con el apoyo de la sociedad y de las autoridades para ir ahí, es para que medios como este también alcen su voz, no para apoyar a Giovanni, es para decir, yo necesito saber esto, porque si no le preguntan a la Cámara de Cuentas, entonces quizás las voces que vayan allí a querer trabajar también se quedan solas dentro de una mayoría que no le permite que se haga. La estructura que existe en Cámara de Cuentas actualmente, ¿estaría en capacidad de hacer ese tipo de auditorías? Yo creo que la Cámara de Cuentas cuenta con el recurso financiero, por ejemplo, hoy día, porque ese retraso en auditoría es un recurso que no ha ejecutado Cámara de Cuentas, que lo tiene, para contratar a las Big Four, le llaman, las grandes compañías de auditoría, que puedan trabajar y acelerar procesos, que se puedan coordinar con algunas de las auditorías que también está haciendo la Contraloría General de la República. Señores, miren, aquí son los mismos suplidores, o sea, este es un país demasiado pequeño. Son los mismos suplidores, las mismas manifestaciones de corrupción, los mismos criterios. Estamos hablando que en menos de 4 ministerios se va más del 70% del presupuesto en términos gruesos. El gran porcentaje de procesos de compras y contrataciones lo concentran 3 ministerios. O sea que con establecer las normas y darle los criterios, yo pienso que lo que se verían más beneficiados de ese nivel de transparencia es el propio funcionario que esté ahí. Pero insisto, la ciudadanía debe estar diligente sobre la base de solicitar y pedir la información real. Y quien hace comunicación, yo pienso que tiene ahora un instrumento en Cámara de Cuentas para poder exigir que le entreguen datos contrastados, datos reales, no lo que diga el gobierno o lo que diga un funcionario. Bueno, si lo dejan hacer la mitad de lo que usted dice, resolvemos el problema de la Cámara de Cuentas. Bueno, a mí me convenció. A mí también. Ahora, yo no elijo. No. Pero realmente eso es necesario, porque cada vez más se establecen mecanismos de controles y mecanismos de auscultar el curso de los recursos públicos. Y en los últimos
15, 20 años, hay todo tipo de leyes para tratar de darle seguimiento. Ahora, ¿se le da seguimiento realmente? Hay los mecanismos. Eso es lo importante en instituciones como la Cámara de Cuentas. La ley le permite los mecanismos. Sí. La voluntad de lo que pase en un pleno que necesita una mayoría depende también, señores, lo digo, de que la prensa y la ciudadanía entiende este tipo de cosas. Y por eso yo soy también un abanderado dentro de nuestra propuesta. Más que la capacitación interna, ha estado el tema de la educación ciudadana y la participación para que la gente pueda comprender. Pero sé que los organismos del Estado, en sus facultades, para poder atraer la necesidad, para poder atraer el favor de la ciudadanía, deben entregar informaciones. Y nosotros tenemos en Cámara de Cuentas unas 200 auditorías cuyo mayor elemento fundamental es el legado de qué es lo que ha pasado ahí, independientemente de lo que la justicia pueda hacer. Pero lo fundamental en esas 200 auditorías es determinar qué es lo que nos va a permitir cerrar la llave. Señores, yo les digo, ustedes descargan 4 auditorías, todas tienen las mismas manifestaciones. Una que no entregó, alguien al que no le cobraron el 10% de retención como servicio profesional. Tú dices, ¿por qué se establece un favoritismo? Si en el 98% de los casos de suplidores o personas que te dan un servicio, tú les retienes, ¿cómo es que tú como administración pública desatiendes tu responsabilidad de ser un ente de recaudación? O sea, eso no se entiende. O sea, que ahí está operando otro tipo de cosas. Como es Georgie, es mi amigo, dáselo así, después que se atienda con DGI. Bueno, pero ahí hay una cuestión que no prescribe. Si hay algo que no prescribe el pago de impuestos. Claro. Entonces, y eso está en la de 251 millones. Está. O sea, eso es simplemente pasar el dato. O sea, hay criterios específicos que le permitirían a la Cámara de Cuentas, incluso con la que algún sector de la auditoría dice está mal, la hicieron mal, tienen problemas, etcétera. Allí donde existe información hay riqueza sobre la base de poder mitigar los riesgos de corrupción, y ese es un compromiso que nosotros tenemos para ir allí a nuestra edad, que vamos a cumplir 40 años, ¿verdad? Y uno de los elementos que más queremos apreciar es tratar de nosotros preservar nuestros riesgos reputacionales de corrupción, que lo queremos tener en cero y limitar. O sea, no nos interesa el tema partidario, pero tampoco nos interesa la persecución, no nos interesa destruir, pero sí vamos a construir transparencia y datos contrastados y a tratar de revivir un órgano que yo pienso que con esta nueva realidad, por lo menos normativa, tiene la oportunidad de levantarse de sus cenizas. Bueno, porque la Cámara de Cuentas no persigue, simplemente entrega el informe, y de ahí en adelante la justicia, si es necesario, es la que hace todos los elementos y constituye un proceso. Pero ustedes no persiguen, ustedes dan los elementos técnicos de lo que ha pasado. Correcto. Nosotros, de hecho, cuando nos estuvimos evaluando, le decíamos a la comisión, a usted le entregan el informe de ejecución presupuestaria que hace Cámara de Cuentas, él envía a la comisión, usted le entregan un informe de 600 páginas en blanco y negro. 600 páginas en blanco y negro. Mire, ningún legislador lee eso. Eso hay que aplatanarlo. Hoy día existen métodos para poder hacer comprensible, gamificable, le llaman como los jueguitos. O sea, para que tú puedas tener un resumen ejecutivo por cada uno de estos aspectos y que le permita a quien está haciendo oposición a partir de los datos, pues, deleitarnos en un proceso como se da en España, como se da en otros países, en donde un legislador va y dice, mira, yo voy a hacer un control político del presupuesto sobre la base de que se gastó esto, pero que se dé el dato, que lo tenga la gente. El mayor beneficiario de eso, lo insisto, es el gobierno y todo funcionario que se precie de querer salir con un criterio de seguridad. Pero ahora mismo, no hay algo, y está pasando en el mundo, el elemento más peligroso que hay hoy día es asumir una función pública. Porque tú estás ocultado por todo el mundo con una sentencia que se queda en tu huella digital. Todo lo que dicen de ti, si no hay un elemento que te permita contrastarlo, para la gente, eso es Georgie, para la gente, Dicen que tú tienes un pie en el trabajo y un pie en la cárcel. Sí. Por lo menos moralmente. Se pasa así. Se pasa así. Así es. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que sí, Giovanni Díaz. La verdad que ha sido una entrevista muy fructífera, de verdad. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Dice aquí
una entrevista muy refrescante, dice el amigo Valentín Medrano. Mi profesor. Vamos a la pausa, poderoso. Seguimos con más de vuelta. El rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestra segunda entrevista del día de hoy y tenemos en la línea a Laura Peña Izquierdo, la representante de los empresarios en la mesa del Consejo Nacional de Salarios y presidenta de Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón. Bienvenida al rumbo de la tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, ustedes presentaron hoy ante el Comité Nacional de Salarios una propuesta Sí, alrededor del 10% de un aumento al salario mínimo. ¿Cuál fue la base para llegar a ese número? sí, claro. Miren, nosotros aparte de que presentamos ese 10% para aplicarse en este año, también nosotros establecimos en la carta que podemos negociar, hacer un aumento adicional el año que viene correspondiente a la inflación de este año, como termine este año. Eso también es una parte de la propuesta que está en nuestra comunicación. Es importante que ustedes lo sepan. Pero no le pusieron monto a esa segunda parte. No, porque depende de la inflación de este año. Exactamente. Entonces, lo que pusimos que estábamos dispuestos a sentarnos en la mesa y negociar eso el año que viene, o pudiéramos hacerlo este año y pudiéramos decir, bueno, en abril del año que viene aumentamos la inflación más 1, por ejemplo, llegar a un acuerdo en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la base de nuestra propuesta? Nosotros la semana pasada le hicimos una presentación de datos macroeconómicos que teníamos, que son los que afectan directamente el salario. Nosotros le presentamos cuál fue la inflación del primer periodo de abril 2023 al 2024 y la inflación del 2024. Entre los dos suman 6.15%. Entonces, a eso también le sumamos un 2% de productividad, que es lo que se va aumentando aproximadamente cada año. Y a partir de ahí, pues decidimos redondearlo en 10%, porque quizá una propuesta de 8.15 o 8.5 era muy baja y decidimos presentarla del 10% este año con una revisión el año que viene a partir de la inflación. Pero hoy el presidente en la semanal reitera la posición del gobierno de que el aumento debe girar en el entorno del 20%. Los sindicalistas piden un 30%. Entre un 30 y un 10, un 20 es el número mágico. Sí, así es. Miren, nosotros tenemos reunión mañana nuevamente porque nosotros dejamos esta propuesta por escrito, una propuesta un poquito extensa en su contenido, para entonces que podamos discutir mañana. Y nosotros lo que le pedimos al sector gubernamental es que nos ayude siendo mediador y árbitro, como siempre ha sido en el Comité Nacional de Salarios. Entonces nosotros mañana pues nos sentaremos en la mesa nuevamente para llegar a un punto de entendimiento, pero siempre reiteramos que este tema de las revisiones salariales la tenemos que ver con mucho cuidado, porque no podemos causar un efecto negativo. ¿Negativo en qué sentido? Negativo en que tenemos las micro y las pequeñas empresas que pudieran decidir entonces sacar empleados, porque no soporten ese 20% de aumento. Entonces, las MIPYMES, o sea, representadas por Codopyme, incluso han puesto sobre la mesa si le pueden hacer un aumento diferente a esas empresas, a diferencia de las medianas y de las grandes. Eso se planteó en la negociación de hace 2 años y eso no se logró, pero eso es algo que quizás va a salir en la mesa mañana. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con cualquier efecto negativo que esto tenga en el mercado laboral, porque recordemos que nuestro país tiene una informalidad de un 57%, cuando la media de la región es un 51%. Y nosotros lo que estamos tratando es de buscar maneras de que nos incentiven a crear empleos formales, que son los empleos que ofrecen protección social. Además, es importante resaltar que está contenido en nuestra propuesta. Nosotros consultamos cuál ha sido el aumento salarial en los países de la región. Y el promedio que han aumentado este año es un 11%. Laura, pero la respuesta que dio Jacobo Ramos de los trabajadores de las centrales sindicales
yo la encontré muy ríspida para un ambiente de negociación y de concertación. Sí. Él dijo, ¿qué fue lo que él dijo? No, él dijo que eso es una provocación de los empresarios y Ya me que acuerdo. en ese sentido ellos saben que aquí la situación económica es tal y tal y tal, ellos se están jugando con fuego. Mire, a mí me sorprendió mucho ese comentario de Jacobo, porque el ambiente de hoy fue un ambiente totalmente, vamos a decir, pacífico. Nosotros entregamos nuestra propuesta, la carta se leyó íntegramente y todos salieron diciendo que más o menos se imaginaban que nuestra propuesta podía venir por ahí, porque la semana pasada yo hice una presentación de todos los factores económicos de la economía y ellos más o menos se dieron cuenta que cuáles eran los factores que realmente afectaban el salario y por dónde veníamos nosotros. Ellos siempre dicen que el sector empresarial, que siempre anda por un 10, pero déjenme decirles que hace 2 años, que veníamos ya de un efecto de pandemia, que veníamos de un proceso de alta inflación, nosotros el valor que pusimos, el porcentaje sobre la mesa fue un 14%, y después llegamos a un 19% en la negociación. Pero el primer número que el sector empresarial puso en la mesa fue un 14%. Entonces, él no tiene asidero para decir que eso fue algo para provocación, para nada. Ese fue el trabajo que nosotros hicimos, un trabajo económico que lo hicieron nuestros asesores económicos. Y además de que eso fue un proceso de consulta con toda la membresía del CONEP, de Copardón, de la IRD, de ONEC, o sea, de todo el sector que compone los sectorizados. Mira, evidentemente que un 10% frente a las aspiraciones de la clase trabajadora e incluso frente a la sugerencia del gobierno, pues resulta un poco irrisorio, ¿no? ¿Qué posibilidades habría, por lo menos, de acercarse a lo sugerido por el presidente de la República? No, nosotros estamos haciendo una segunda ronda de consultas con nuestros miembros asociados con el fin de lograr una armonización y ver qué mañana nosotros podemos negociar en esa mesa y qué podemos consensuar, porque nosotros lo que quisiéramos es consenso. O sea, nosotros siempre apostamos al consenso y siempre lo hemos logrado. O sea que vamos a ir con una actitud positiva mañana y vamos a ver a qué acuerdo llegamos. Recuerden que en el 2023 el acuerdo fue de un 19. Y se hizo en 2 partes. Exactamente, donde se aplicó un 15% efectivo 1 de abril, no un 14%, efectivo el 1 de abril de 2023, y el otro año, En febrero enero, 2024, se hizo un 5 complementario. correcto. Entonces, y quizás esa propuesta inicial que hicieron ustedes de proponer para final de año, principios del año próximo, una segunda parte, podía girar entonces en esa modalidad. yo creo que nosotros podemos analizar eso, que podemos analizar a ver si podemos abstraccionar los aumentos y tener un aumento en este año y otro el año que viene, pero tenemos que ponernos de acuerdo con el porciento. Ok, perfecto. Laura, Así es. gracias por Gracias tu tiempo a ustedes. y gracias por tus informaciones. Con muchísimo gusto. Y, Un placer para suerte mañana. mí. Gracias. Lo mantendré al cabo. Un abrazo. Ok. Bye, bye. Era Laura Peña Izquierdo de Copardón, la parte que está representando el sector empresarial en las conversaciones del Comité Nacional de Salarios, que está discutiendo el aumento general de salarios para el sector privado, salario mínimo descentralizado, porque hay otros sectores dentro del mismo sector de salarios, por ejemplo, en este caso, las empresas grandes, el salario mínimo actual es de 24.900 pesos, el de las medianas 22.908 pesos, el salario más bajo, y el de las empresas pequeñas 15.351, las microempresas 14.161 pesos, y hay salarios mínimos, por ejemplo, los vigilantes privados ganan 20.527,50 pesos como mínimo,
Los trabajadores del campo ganan 595 pesos por jornada, por día, por jornada de 10 horas. Están los salarios del sector turismo, el salario de varios sectores diferentes. Están muy sectorizados y no cabe dudas de que la ley establece una regulación de revisión de los salarios en torno al salario mínimo cada 2 años, y en los últimos tiempos, por ejemplo, el año pasado, antes pasado, en el 23, se registró que se decidió que fueran 2 partidas y así no hacer un grueso de un aumento salarial del 19% como se había aprobado. Y parece ser que el 30% que piden los trabajadores, el 20% que sugiere el gobierno y el 10% que sugiere el empresariado, podía llegar, como le preguntaba Giorgio Rodríguez a Laura, podía llegar a un punto de equilibrio medio y quizás, como ella decía en principio, una de las alternativas podría ser dividirlo en 2 partes. Una a partir del 1 de abril de este año, que podía ser un 80% quizás de un aumento, y el restante a principios del año que viene, como ocurrió en el caso del 23 y en el caso del 24. Eso es lo que está en discusión en este momento. ¿Hora de la pausa? Bueno, 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. El presidente Abinader insiste en el aumento salarial de un 20% en el sector privado. Será positivo para todos, hasta para los mismos empresarios, porque el nivel de consumo, el nivel de gasto es prácticamente un 6%. ¿Y a dónde va ese salario? Al consumo y a la actividad económica. Y en otro orden, el Consejo Nacional de la Magistratura eligió a los 7 procuradores adjuntos propuestos por el presidente Luis Abinader. Así que ya ha resuelto el problema también de los procuradores adjuntos. Jenny Berenice, juramentada como Procuradora General de la República. Y ya he escogido los otros 7. Sí, ya. Buenas rumbo de la tarde. Buenas tardes, Dani. Olga, Diga. soy testigo mío y Georgie. Yo llamé la semana pasada, a principio de semana, y pedí una canción a Georgie, a Rudy, Ay. de Eduardo Brito. Óyeme, entonces yo pedí Siboney. Sí. No, don Giorgio no me... que Ivonne Ferreira, que es amiga mía. Ivonne, que... pues está bien, Giorgio. Rudy, no te apures. Oye, otra cosa, te lo voy a dejar pasar. No lo tenía en el listado. Lo que pasa es que a veces no nos alcanzan la cantidad de canciones. Sí, pero la mía fue primera de todita. Oye, brevemente, ya para no quitar más tiempo. Óyeme, yo oigo todos los programas de habido y por haber y nada más hablan del sector privado. Y los pobres pensionaditos, esos de 10,000 pesos, o los empleados públicos del gobierno, que por un decreto se resuelve. Y nadie habla de eso, nada más el sector privado. Y de los pobres felices del sector público. Caramba, no tiene quien le escriba. Sí. Pásenla bien, señores. Gracias. 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Bueno. Murió Roberta Flack, Sí. cantante del éxito Killing Me Softly with Pues His Son. yo la tenía a ella en mi lista. 88 años tenía ahora 88. cuando murió. Pues yo la tenía en mi lista hacía tiempo. Yo pensaba que Roberta Flack hacía años que había muerto. Pensaba yo, ¿no? Un error sí, mío. esa canción es muy bonita y vieja. Sin decirle vieja. Viejo, a nadie Siboney. aquí. Bueno, repetimos los teléfonos. 809-682-9850. Buenas, rumbo de la tarde. Buena. Adelante. Olga, totalmente de acuerdo contigo en eso de que si algo te molesta, Sí. tú eres incapaz de callártelo para mantenerte en un empleo.
Yo creo que cuando uno no está de acuerdo y tiene que y tu conciencia te dice, tú tienes que decirlo, te va de ese medio y busca otro medio o otro sitio donde publicar ese deseo que tú tienes. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas Esos gracias. viejos cambian de mentalidad y mira que yo tengo más de 70 años, pero yo sigo pensando como cuando yo tenía 20. Muchas gracias por la sintonía. Aquí está otra llamadita. Buenas, rumbo de la tarde. Hola. ¿Aló? ¿Sí? Sí, yo espero, Rudy, que el presidente, ahora el 27, haga los cambios y que ella Alcántara, que no está haciendo nada pro consumidor, que lo vuelve de ahí, que no está haciendo nada. Nada está haciendo. Muchas gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde. Hola. Buenas tardes, Olga, Rudy. ¿Cómo está usted, Ramón Fonder? Bien, Ramón Fonder de este lado, ¿cómo se sienten? Muy bien. Todo bien, todo bien. Miren, estoy llamando en el día de hoy para, en términos personal, darle todo mi apoyo a la elección de Jenny Berenice como procuradora, como nueva procuradora general de la República. Creo que Jenny Berenice es una persona íntegra, es una persona que no tiene compromiso hasta donde yo sé, ¿verdad? Vamos a decir hasta donde yo sé con nadie. Claro. Y que su ejercicio, el paso por la justicia en su ejercicio ha sido un ejercicio diáfano y transparente y ha demostrado no tener miedo ni tener vaca sagrada. Y mucho cuidado con lo que le eligieron si pensaron que ella se puede componer, que esa mujer es una mujer de temple, esa mujer no tiene miedo. Entonces, como abogado que soy, siempre he apoyado las acciones de Jenny Berenice y ahora creo que fue la mejor elección que hizo el Consejo Nacional de la Magistratura y hay que reconocer en el presidente Luis Abinader esa elección que fue sumamente correcta. Muchas gracias, Ramón. Buenas, Gracias, Ramón. rumbo de la tarde. Gracias. Una sugerencia para la emisora. Ajá. Que tengan en cuenta el fin de semana, sábado y domingo, que la población no tiene informaciones. Entonces sería bueno que por lo menos cada 2 horas pasen los reportajes que hacen los días de semana. Gracias. Gracias a usted por la sintonía. 809-682-9850. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas tardes. Adelante. Antonio Romero, del Santo Lucho Perón. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Me quiero unir al análisis que hizo la doña, doña, ¿cómo se llama? Olga. Doña Olga, usted misma, exactamente. Y la voy a apoyar porque realmente fue bien atinado lo que hizo. Usted como periodista realmente merece respeto y yo estaba como, ¿cómo que digo? Así. Y qué bueno que realmente tenemos que entender que cada cual tiene derecho a opinar de la manera que crea y que todo el mundo no puede venir tampoco a creer que todos somos iguales. Así que nada, el mensaje es que bien. Y con relación a Jenny Berenice, también que le buena escogencia que se hizo, porque la verdad que es un mensaje que le manda a la población que va a seguir las cosas quizá mejor porque tiene más edad, más juventud. Gracias, Yoyi, para todos y buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, rumbo de la tarde. Hola. Buenas tardes, bendiciones, ¿cómo están? Bien, cuéntenos. Deberían el miércoles, que sea un viernes sin marrón, para que ustedes abran un espacio y digan cuáles funcionarios quieren que se lleven y cuáles quieren que se queden. Eso debe hacerlo el viernes, como el jueves supuestamente van a hacer cambios, y de paso, yo quería que se llevan a Yaguaba. ¿Aló? No se cayó la llamada. Se fue un poquito la su conexión. 809-682-9850. Bueno, las líneas disponibles para que se el comuniquen. Banco Central afirma que el alza del dólar es coyuntural. Esperan se mantenga relativamente estable, pero en torno al 62,30, porque ha subido desde un 57 que estaba hace 4 meses atrás. Si se va a estabilizar en 62.30, que no se estabilice ahí. no se ha estabilizado, nos ha desestabilizado a los consumidores. Señores, yo creo que una información importante que se dio más bien en el fin de semana y que yo creo que es algo que hay que señalar es que el edificio que albergará, que fue inaugurado por el presidente Luis Abinader, el de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, tiene programado iniciar a prestar servicios de manera gradual en el segundo semestre de este 2025.
Para la puesta en marcha se precisa el mobiliario. Actualmente se encuentra en curso la licitación para habilitar las áreas de servicios, pero yo creo que es una buena iniciativa, es un buen paso, porque yo creo que va a desentar los procesos y muchas de esas cosas que pasan. Incluso lo decía Luis Henry Molina hoy, que alababa esta construcción, esta obra, porque muchas cosas que se dan en furgones, en lugares que no están habilitados ni siquiera mínimamente para ese tipo de instalaciones funciones. modernas. Exactamente, Muy se le modernas, todo en dota cristal, y se dignifica ese ejercicio a través de estas instalaciones que van pues a permitir Dan ganas también, hasta de caer preso. No, ahí no, así no. Ve tú para yo ir a verte. Hoy te visito. El presidente sigue activo. El fin de semana celebró el gobierno contigo. Estuvo en La Ureña, Santo Domingo Norte, inaugurando muchas obras, haciendo compromisos, reuniéndose con las juntas de vecinos, poniendo el oído en el corazón del pueblo. 809-682-9850, 809-682-9850. inauguró la remodelación del hospital de Jarabacoa. Ahí estaban el amigo Ramón Rogelio Henao, senador de La Vega. Jarabacoa, un hospital ultramoderno con todos los servicios. El doctor Mario Lama destacó la calidad y la capacidad que tendrá ese hospital para dar servicios de salud a más de 60,000 habitantes de Jarabacoa y la zona. Así es, también se inauguró una carretera este fin de semana. Oye, escuelas y el hombre está con el pico en la mano y la tijera cortando cintas para inaugurar obras que benefician al pueblo. Así es. Y Poderosos, por otro lado, bueno, vamos a tomar primero esta llamada. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, Teófilo? Teófilo, ¿cómo está usted, don Teófilo? Bien, gracias. Yo aquí yéndome con Rudy, que dice, ve tú acá el precio para yo ir a ver. No es bonita esa palabra de caer preso. Le mandé un videito, ¿usted lo vio? Sí, lo vi, muchas gracias. Sí. Esperamos que sí, que ese camino sea asfaltado. Yo espero en Dios que sí, ya están contentos esa comunidad con usted y con ustedes, porque imagínense, son mucha la gente que han hecho que posible de que hoy nosotros nos cuenten como gente, porque no sabían que Baja Boniquito existía. Bueno, pero ahí está Baja Boniquito. Sí, gracias a Dios, el sancocho se está poniendo seca así. Sí. Más le cuesta, porque yo soy como el SIDA que mato y desacredito. Yo le di la gracia a Dios, hoy al presidente en una emisora por ahí, que por adelantado, para que nos sentimos orgullosos con que él no ha tratado como la gente y que posiblemente nos asfalte camino para que nos comamos el sancocho. Roguemos al Señor, don Teo. Así es. Poderosos, la Conferencia del Episcopado Dominicano denunció este lunes las deficiencias por las que, según ellos, atraviesa el sistema de salud de la República Dominicana. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas tardes, distinguido. ¿Cómo están ustedes? Paola, ¿cómo están? ¡Oh, caramba, Brito! ¡Qué bueno escucharlo! Nos tenía botados. Señor Johnny, Rudy, para no dejarlo afuera porque después problemas. ¿Cómo estás? Te cuento. Todo bien, gracias a Dios. Paola. Cuénteme. ¿Y su familia, sus Está hijos? bien, están bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Una mitad botada por allá, por Estados Unidos, y lo que quedamos aquí en pie de lucha. Así es, ahorita se va usted también. Ay, Dios me libre. Bien, viendo yo que los empresarios han hecho una propuesta indecente, porque se supone que si el presidente dijo que iba a solicitar no menos de un 20%, pues por lo menos ya debieron asomarse al 20% para no hacer quedar mal al presidente, no desafiarlo, porque ese es un desafío, ¿no? No, entonces falta una negociación. Eso no se puede ver así. Sí, pero, yo creo que no se puede ver así tan radical. No hacerlo tan bajo, eso no es como se llama en la película, que ella es una propuesta indecente. Ojalá que puedan ponerse de acuerdo, pero sobre todo, distinguidos, que se pongan de acuerdo en cuanto a congelar los precios de los artículos de primera necesidad, porque lo que pasa es que cuando se hace un aumento de un 10%, de un 15%, de un 30% o de un 20%, qué sé yo, los comerciantes inmediatamente suben su porcentaje y el aumento que se hizo se va a estar
convirtiéndose en sal y agua, como dicen, deben también ponerse de acuerdo en cuanto a los precios, porque la gente no aguanta esto. Gracias, Brito. No deje de llamarnos. Siempre comuníquese con nosotros para escuchar sus opiniones. Bueno, poderosos, se acabó lo que daban. Es todo por hoy. Bueno, será hasta mañana. Mañana es martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te aparte, pero ven a trabajar. Hasta mañana. Hasta mañana.